Importante, hermano, si hay algo que no alcance a verlo hoy día, que es lo más probable, ¿ah? lo voy a dejar un poquito de tarea, ¿ya? Vamos a ver entonces lo que es la vida cristiana, la esperanza y algo que incorporé de los cursos que había hecho anteriormente que tiene que ver con las fiestas judías. ¿Cuál es el contenido que vamos a ver el día de hoy? Dice la Iglesia y su papel en el cumplimiento escatológico, concordancia entre la esperanza futura y la vida actual. O sea, nosotros como cristianos tenemos una esperanza futura, ¿cierto? Pero estamos en el hoy y en el aquí. ¿Cómo en el fondo están esas dos cosas? Dice, actitud del cristiano ante el retorno del rey, y también las fiestas judías y el fondo profético. Esto yo lo creo que lo voy a pasar un poquito más somero, un poquitito más rápido, y vamos a partir, ¿cierto?, retomando un concepto que habíamos hablado la semana pasada, ¿cierto?, que el cristiano está entre el ya y entre el todavía no. Ese ya significa todavía, perdón, ya se cumplió, pero todavía falta algo, todavía hay algo que se tiene que cumplir, ¿cierto? Estamos entre lo que es la resurrección de Cristo, que estamos hablando de las primicias, ¿cierto? Que después lo vamos a ver un poquitito, qué significan las primicias, y también la futura resurrección. O sea, la resurrección ya partió, pero tiene que cumplirse con lo que es la resurrección, la promesa que sale en Tesalonicenses capítulo 4 y también en Corintios capítulo 15, primera de Corintios. ¿Dónde se ve esta estructura? Se ve claramente en la cena del Señor, que el Señor, ¿qué es lo que hace? Nos da un mandato, nos da un mandamiento de recordación, de recordar su muerte, hasta que nos juntemos nuevamente, ¿cierto? Y bebamos nuevamente en lo que va a ser las bodas del Cordero, ¿cierto? Cuando la esposa esté casada, desposada definitivamente con el Rey, ¿cierto? Que es Jesucristo. Bueno, el periodo, ¿cierto? Se le llama a este periodo el periodo del Espíritu Santo y de la Iglesia, ¿cierto? Estábamos hablando un poquitito de las dispensaciones la semana pasada, que sería la dispensación de la gracia, en el fondo, que es la que gobierna el Espíritu Santo. Y aquí está una promesa que nace en Joel y se da en el día de Pentecostés, que es una de las fiestas que vamos a revisar rápidamente. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi Espíritu Santo y profetizarán. Bueno, se cumple en partida, empezando, ¿cierto?, con lo que es el Pentecostés, pero esto es hasta el día de hoy. Es una promesa continua hasta la segunda venida de Cristo. Dice, el Espíritu Santo es el creador de la iglesia, ¿cierto?, que es el pueblo escatológico. Dice que ya ha sido transferido de la potestad de las tinieblas al reino de Dios. Por lo tanto, la Biblia habla en pasado respecto de algo futuro, que es lo más sorprendente. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Se fijan? Habla en pasado, pero respecto de una promesa futura. Por lo tanto, ¿ya estamos en el reino de Dios? Sí, ya estamos en el reino de Dios, ya somos participantes, a pesar de que todavía estamos acá. Dice, por medio del Espíritu presente en la iglesia, la vida de la era venidera ya se está viviendo en medio de la historia, en el presente siglo malo. ¿Qué es lo que dice Gálatas? Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice, bueno, así en un sentido, la nueva era, ¿cierto?, se superpone con lo antiguo. Eso quiere decir, hay una naturaleza, que es la antigua naturaleza del primer Adán, que se superpone con la nueva naturaleza que es Cristo, el postrer Adán. ¿Y eso dónde se produce? En nosotros. Nosotros tenemos la naturaleza caída y por otro lado vamos a adquirir la nueva naturaleza, que es la que Cristo nos va a proporcionar. Cuando seamos transformados y seamos semejantes a Él, ahí vamos a adquirir la nueva naturaleza. Dice, por la fe sabemos que la vieja era va pasando y que está sujeta a vicio.
y que la futura depende de la nueva realidad de Cristo. O sea, todas nuestras esperanzas, ¿dónde están? En Cristo, en lo que Cristo dijo, en la palabra de Dios, y entendiendo que la palabra de Dios apunta siempre a Cristo, en todo sentido. Dice la Iglesia y su papel en el cumplimiento escatológico. Primero, se cumple a través de la Iglesia la promesa de esperanza, de salvación universal. Lamento, hermanos amados, este BTR, oye. Sí, ahí Mónica coloca que se le fue el internet, eso ya el BTR te tiene, pero sí, nos tiene a todos locos el BTR, así que... Sí, pero bueno, ¿se ve ahí? Digo, ¿Se ve ahí o hay que compartir de nuevo? No está. Hay que compartir de nuevo, parece. Tienes que compartir de Y nuevo. si no quiero compartir, ¿qué onda? Bueno, te quedarás acá pues, y no te irás en el rapto. No, pues no es la idea. No, vos pastor, no me venga con eso. Ya ahí vamos a compartir de nuevo una lata, oye, esta cuestión del sistema. Vamos de nuevo. Ahí estamos. Ya, ahí sí. Ahí está. Bueno, como veíamos, ¿cierto? Ya la promesa de la esperanza de salvación universal, ¿cierto? Que eso que aparece fuertemente en el Antiguo Testamento, la promesa de Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, ¿cierto? ¿Y cómo se produce eso a través de la Iglesia? A través de la proclamación del Evangelio. Eso quiere decir que Dios transfiere, de alguna forma, lo que es el ministerio que le había dado a Israel, se lo transfiere a la Iglesia. Veamos un pasaje. Mateo dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, hay hartos pasajes que hablan sobre esto, ¿cierto? O sea, Dios quiere transmitir lo que es su bondad a través de la Iglesia, ¿cierto? A través de dar la salvación universal. Dice: Dios nos ha dado por anticipado la salvación y el Espíritu Santo. Dice: Dios nos ha justificado, ha anticipado el veredicto del juicio final. ¿Cómo nos declara santos, nos declara justos? En forma anticipada. ¿Por qué? Porque el juicio ya lo hizo a través de Cristo en la cruz. Por lo tanto, nosotros somos liberados de eso. Dice en Gálatas: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por fe, ¿cierto? Ahí está claro lo que dice en Romanos también: el justo por la fe vivirá. Dice: Dios nos ha dado el Espíritu por medio del cual compartimos la vida de resurrección de Cristo. O sea, es el Espíritu Santo el que nos va dando, ¿cierto?, la vida en Cristo. Es, digamos, es la promesa de Dios, ¿cierto? Que dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, los anticipos del Espíritu en nuestros corazones. Voy a leer hasta ahí porque si se lee mucho versículo también, ya, pero vamos entendiendo lo que se quiere decir respecto de qué es la promesa, el cumplimiento en la Iglesia, ¿cierto? Dice: estamos a la espera de la resurrección de nuestros cuerpos, ¿cierto? Ya hablábamos que estábamos entre el ya y el todavía no. Dice: en la presente existencia todavía conocemos lo que significa la lucha entre la carne y el espíritu. Y eso es importante porque tenemos una naturaleza caída. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice 1 Corintios? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante; postrer Adán, Jesucristo, ¿cierto? Dice: más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción,
hereda la incorrupción. ¿Se fijan, hermano, la promesa de la resurrección, que es tan importante? Porque con estos cuerpos no podemos entrar al reino de los cielos, no podemos con estos cuerpos. Tienen que ser transformados. 4 dice, el sufrimiento es parte de la esperanza, de la promesa de Dios. O sea, mientras nosotros esperamos, mientras nosotros estamos acá, también, ¿cierto? En este periodo entre el ya y el todavía no, estamos sujetos a sufrir por la causa de Dios. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En Romano también dice, ahí tengo resaltado, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se fijan? Es parte también. Es parte, entra en la promesa, lo que es el sufrimiento por la causa de Dios, no sufrir por cualquier cosa. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí hay algunos versículos más que yo se los voy a dejar. Todo esto está enviado, se los mandaron en un documento Word, ¿cierto? Así que ustedes pueden... Me voy a leer solamente el de Apocalipsis, donde dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿A quién le está hablando? A las iglesias, ¿cierto? A las iglesias. Dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Ah? Se fijan muy de la mano lo que es el sufrimiento por la causa, ya respecto, digamos, de lo que Dios quiere hacer. Dice, concordancia entre la esperanza futura y la vida actual. Fijémonos acá, en el Sermón del Monte, en la bienaventuranza, cómo Dios mezcla nuestra vida actual respecto de las promesas futuras, de lo que nosotros vamos a obtener en el futuro. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, ahora somos bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos, la promesa futura del reino. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia, es el premio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nadie ha visto a Dios, dice la Biblia, pero que dice que aquellos que sean de limpio corazón lo podrán ver. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, pero por causa de la justicia de Dios. ¿Cierto? Hay gente que toma esto y lo asume a cualquier tipo de justicia. No es así. Porque ellos es el reino de los cielos. Están pidiendo que silencien. Esperen un poquitito, me están pidiendo que silencie los micrófonos al parecer. Ahí los... Yo no sé por qué, igual se sigue escuchando eso. Falta el de Ana María. Por favor, silencien su micrófono. No me aportillen la clase, pues no sean así. Sigamos viendo entonces, ya dice concordancia entre la esperanza futura y la vida actual. Nosotros como cristianos estamos en una vida con trabajo, ¿cierto? La pandemia y toda la cuestión, pero hay que entender que hay una vida futura. Por lo tanto, esa es la concordancia a la cual hace referencia. Dice, en Romanos dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Cada día que pasa, hermanos amados, es un día menos para que nos reencontremos o nos encontremos con Jesucristo. ¿Ah? Cada día que pasa. Ahí hay varios versículos también que van apoyando la idea para que ustedes después los puedan leer. Dice, actitud del cristiano ante el retorno del rey. Primero que todo, orientados a la venida del reino, del rey, ¿cierto? Dice, debemos estar orientados hacia el momento cuando el gobierno de Dios ha de prevalecer finalmente, y ojo, en todo el universo, no solamente aquí lo que es el planeta Tierra.
¿Ya? Acordémonos que el planeta Tierra es una mancha dentro de lo que es el reino de Dios, pero Jesucristo va a recibir el reino como algo global. Fíjense en el Padre Nuestro como dice, venga tu reino. O sea, es una oración que yo hago permanentemente, la del Padre Nuestro. Y siempre me fijo en este detalle, en pedir, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se fijan o no? O sea, estar con nuestro corazón siempre orientado a que el Señor venga con su reino. Dice solidaridad con el resto de la creación. Bien es cierto lo que está ahí en Romanos. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, imagínense, es como si la creación pensara, y a lo mejor no estamos lejos de que piense, a lo mejor piensa, no sabemos eso. Dice, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, dice. O sea, la sujetó en esperanza, no solamente en juicio y maldición, sino que ese juicio y maldición, la parte final era la esperanza de la resurrección de los hijos de Dios, la vuelta de Cristo aquí a la tierra, y que toda la tierra completa salga de esa corrupción, ¿cierto? De esa maldición. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. O sea, nosotros vamos a ser libertados, la creación también. Dice, a la libertad gloriosa, los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Sigue el pasaje, ¿cierto? Por eso le puse sigue para que ustedes lo puedan complementar en lectura. Pacientes ante el sufrimiento por su causa. Dice, hemos de sufrir aguantando con paciencia las contradicciones de la hora actual. La capacidad de resistir es la virtud que el Nuevo Testamento más a menudo asocia con la esperanza cristiana. Mateo dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si bien es cierto, tenemos la salvación, pero ¿cuándo la vamos a obtener? No, seamos perseverantes hasta el final. Dice, bueno, en Mateo 24:13 también habla de eso, y en Romanos dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Eso se llama esperanza, ¿cierto? Esperar algo que no se ve. También alegres ante la esperanza de la resurrección. O sea, pensar en el día a día que vamos a ser resucitados o vamos a ser transformados, porque el concepto de resucitar tiene que ver con alguien que ha muerto, ¿cierto? Y que recibe un cuerpo nuevo, pero es la misma persona, y vuelve a la vida. Es el concepto de resurrección, de acuerdo a lo que vemos en la palabra. Pero ¿qué va a pasar con los que estén vivos? Vamos a ser transformados, dice la palabra. En Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice, con la fortaleza de la esperanza que es fundada en la resurrección de Cristo, le asegura que el camino de la cruz es el camino hacia el reino. ¿Qué más tenemos? Libre del materialismo y el consumismo actual, ¿cierto? Estas son ciertas cosas que nosotros deberíamos estar en nuestra actitud, ¿no? Dice, el creyente cuya esperanza está cimentada en los valores permanentes del futuro reino de Dios, se verá liberado de la esclavitud de los que viven del materialismo actual, del materialismo del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Orar al Señor. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que van a ser añadidas. Vamos a leer hasta ahí nomás ese versículo, para que sigamos adelante. También tenemos búsqueda de la perfección para presentarse delante del Señor. Y qué importante es buscar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el Señor nos exige que seamos perfectos, pero obviamente de acuerdo a la luz y el conocimiento que vayamos adquiriendo. Esa es la idea, no podemos ser iguales de perfectos que Cristo, en este momento no. Eso nosotros lo vamos a lograr, ¿cierto? En la resurrección, ahí vamos a ser semejantes a Él.
Dice en 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. ¿Se fijan? Guardados irreprensibles, guardados en santidad. ¿Para cuándo? Para cuando nosotros nos enfrentemos y nos encontremos con Él. Cuando digo los enfrentemos, no estoy hablando de un concepto, digamos, oposición negativa, ¿cierto? De temor, sino que no, de alegría, ¿cierto? Estoy hablando en ese concepto. Filipenses dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquella para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, el pasado, dice, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, acordando obviamente el concepto de perfecto, ¿cierto? Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero aquí quiero hacer claro también en el sentido que la santidad es algo que Dios provee. Es el Espíritu Santo el que nos hace santos. Nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos. Eso también hay que verlo, ¿ya? 7 dice, ha de vivir en constante vigilancia. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Ah? Estar velando constantemente en nuestros corazones con las lámparas encendidas. Recordemos, ¿cierto?, la parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25. Dice, esperando diariamente el regreso del Señor. Como siervos, ¿cierto? Eso es el concepto, como siervos, esperando, ¿cierto?, que el Señor va a volver. Nosotros somos sus siervos y debemos estar preparados cuando nuestro Señor vuelva. Dice, estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Se fija en el concepto, siempre lámparas encendidas, noche. ¿Por qué? Porque cuando esté la mayor tiniebla sobre la tierra, es cuando el Señor va a volver. Dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales es su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. La esperanza cristiana no es una utopía, no es una leyenda, no es una metáfora, no, es algo cierto, es algo vívido, y es algo que nosotros por el Espíritu Santo podemos experimentar cada día. Dice, el reino de Dios no se construye solamente a través del esfuerzo humano, ¿cierto? Es una obra hecha por Dios a través nuestro, por el Espíritu Santo. Dice, la acción social cristiana para el cumplimiento de la voluntad de Dios en el seno de la sociedad en general será también señal del reino que se avecina. También son las obras que aparecen en Mateo capítulo 25, en el juicio del trono blanco. Los que oran por la venida del reino no pueden menos que poner por obra la oración, ¿cierto? O sea, si oramos, también debemos poner por obra lo que estamos pidiendo. Dice, lo harán, sin embargo, con ese realismo escatológico. Dice que reconoce que todos los anticipos del reino en esta era serán provisorios e imperfectos. El reino venidero no debe nunca confundirse con las estructuras sociales y políticas de la presente era. Cuando Cristo venga, va a hacer nuevas todas las cosas, y eso tenemos que tenerlo muy claro. La tierra, la naturaleza, todo lo va a tener que rehacer, porque cuando Él venga, estoy hablando de física y visiblemente,
Ya el mundo va a estar prácticamente destruido. Lucas dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Juan dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pero ojo, el hecho de que su reino no sea aquí no significa que no va a ser establecido aquí. ¿Ah? Esa es lo que tenemos que ver. Eso sería la primera parte, y voy a pasar ahora a echar una breve miradita a lo que son las fiestas judías y cuál es, en el fondo, cuál es la relación profética de las fiestas judías. Si nosotros leemos en algunas partes, vamos a ver que el Antiguo Testamento, ¿cierto?, es la sombra de lo que había de venir. Eso quiere decir que tanto el templo, las ceremonias del templo, las fiestas judías, y muchas de las cosas que están en el Antiguo Testamento apuntan directamente a Jesucristo, a su obra. Y una de esas cosas son estas fiestas. ¿Eh? Aquí tenemos dos fiestas que son el Purim y el Hanukkah. Estas dos fiestas no son de las 7 tradicionales, pero sí las celebran hace muchos años los judíos. Bueno, y tenemos las otras que son las fiestas de los tabernáculos, la Pascua, vamos a partir con la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, tenemos el Yom Kippur, que es la fiesta más sagrada de lo que es el pueblo judío, tenemos la fiesta de los tabernáculos. Estas son las 7 fiestas en el fondo que aparecen fuerte en el libro de Levítico y que tienen una relación profética. Dice, son 9 fiestas en total, ya, pero son solamente 7 las que se relacionan con Jesucristo, su venida y su iglesia. ¿Ah? Dice aquí, Hanukkah y el Purim son las dos fiestas no consideradas proféticas. Bueno, una de ellas tiene que ver cuando los macabeos derrotaron a Antíoco Epífanes, que es la Hanukkah, y la otra es la fiesta del Purim, que tiene que ver con Esther, con Mardoqueo también. ¿Eh? Pero son las otras las que realmente son las que tienen un significado histórico y profético. Aquí podemos ver las fiestas, ¿cierto? Tenemos 4 fiestas que son las fiestas de la primavera, que estas ya se cumplieron. Tenemos la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, y tenemos 3 fiestas que son las que se tienen que cumplir, que no se han cumplido todavía, que es la fiesta de las trompetas, los tabernáculos y el día de la expiación. ¿Qué significan cada una de ellas? Bien rápidamente, por si no alcanzamos a leer completo el texto. La Pascua tiene que ver con la muerte de Jesús, ¿cierto? Eso ya lo tenemos muy claro. Los panes sin levadura, sepultura de Jesús. Las primicias es la resurrección de Jesús y de los santos que vivían en Jerusalén. Y el Pentecostés, el Espíritu Santo que viene sobre la iglesia. Las otras 3 fiestas que se tienen que cumplir, que son las fiestas del otoño, estoy hablando del otoño en el hemisferio norte, en Israel. Tenemos las trompetas, que es el rapto de la iglesia. El día de la expiación, que es la segunda venida física de Jesucristo, y la fiesta de los tabernáculos, que es el milenio. ¿Ya? Esa es más o menos la representación. Como decía, son tanto históricas como proféticas. Dice, al estudiar la cultura y tradición judía, nos dará un mejor entendimiento de las escrituras. Por supuesto, si entendemos lo que es las costumbres, las tradiciones judías, ¿cierto? Y cómo ellos representan las cosas, vamos a entender muy claramente lo que es el cristianismo, Jesucristo y todo eso. Colosenses dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Se fijan? Es sombra de lo que había de venir. Es una representación. Pero el cuerpo es de Cristo. Partamos
dice que hay 4 fiestas de la primavera. La del centro es Pentecostés, entre las 3 primeras y las 3 segundas. Jesús cumplió las 3 primeras con su vida, muerte y resurrección. Después viene un periodo de 50 días y viene la fiesta de Pentecostés. Dice, ciertamente podemos esperar que las últimas 3 sean cumplidas comenzando con el rapto, su segunda venida y su reino milenial. O sea, si se cumplieron las 4 primeras y en las fechas que correspondía, podemos esperar lo mismo para las 3 que estarían faltando. Dice, todas las fiestas son celebradas por el pueblo judío, pero ojo, lo que fue celebrado por el pueblo judío después se produce con Cristo y la iglesia. Acordémonos que lo anterior era sombra de lo que tenía que venir. Por lo tanto, entendámoslo así. Dice, los judíos mesiánicos también celebran las fiestas, pero obviamente con el entendimiento de que Cristo fue el que cumplió con eso. Estoy hablando de los judíos que han creído que Jesucristo realmente es el Mesías. ¿Cómo se dividen las fiestas? Bueno, ya hablé cómo se dividen, ¿cierto? Que tenemos la parte de las 3 primeras fiestas que son en Cristo, que es la Pascua, ¿cierto? Los panes sin levadura, las primicias, 50 días, y viene la fiesta de Pentecostés, y después vienen las otras fiestas que son las de otoño. ¿Ah? La Pascua, partamos con la Pascua. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que la han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. Así que los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, o sea, es mi ley, yo determino, yo mando. ¿Qué significa? Que ahí no se nota muy bien, pero significa pasar por alto. Pascua significa paso. ¿Y qué es lo que representa finalmente Jesucristo? ¿Cierto? Jesucristo, que murió exactamente el día de lo que era la Pascua, ya partiendo en lo que era el día de reposo. Dice, es una imagen, el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, cuando derrama su sangre por nosotros. O sea, si bien en ese entonces en Egipto lo que se hacía era colocar la sangre del cordero, un cordero perfecto, los dinteles, para que el ángel de la muerte pasara, veía esa sangre y pasaba por alto, ¿cierto?, esa casa. Es lo mismo con Jesucristo y con nuestras vidas. Él derrama toda su sangre, ¿cierto? La deja ahí, en exposición, en la cruz, en el madero, en la parte del madero, cosa que la muerte pueda pasar de nosotros. Ese es el concepto, esa es la idea. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ya? Y en 1 Corintios dice, desháganse de la vieja levadura, del pecado, ¿cierto? De la vieja existencia. ¿Ah? Y ahí sigue diciendo algunos conceptos más. Cumplimiento profético. Jesús estuvo clavado en la cruz 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 3 de la tarde era el momento en que empezaban los sacrificios y la matanza de cientos y miles de corderos, ¿cierto? Y todo lo que se tenía que dar. Por lo tanto, Jesucristo muere exactamente a la hora en que comenzaban los sacrificios en el templo. Dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habilite allí su nombre. Dice, sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. ¿Se fijan? Está haciendo la referencia a la antigüedad y cómo esto se va cumpliendo en Jesucristo. ¿Ah? Jesucristo, ¿dónde es sacrificado? Es sacrificado en Jerusalén, ¿ah? En el monte ya de Moriah, donde mismo iba Abraham, iba a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah. Y es ahí donde mismo Jesucristo es sacrificado, en el monte Moriah. Dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Bueno, ahí dice que se preparaba el 14 de Nisan, que es un mes judío, ¿cierto? La Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios. Dice, pero aún
se mencionan algunos detalles más que tienen un significado simbólico, ¿cierto? En Éxodo dice que el cordero había de ser comido con hierbas amargas, ¿cierto? Por lo tanto, eso tiene que ver con el amargo sufrimiento del cordero. En Éxodo dice también que no podía ser quebrado ningún hueso suyo. A Jesucristo no se le podía quebrar ningún hueso. Y eso también lo vemos en el Salmo. Dice, porque esto sucedió para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Por lo tanto, el Cordero, que es Jesucristo, cumple plenamente con todo lo que tenía que ver con el sacrificio pascual. ¿Ah? Dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ya anticipadamente, 3 años antes de su muerte, ya lo estaba indicando que él iba a ser el Cordero de Pascua. En Efesios nos dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, cómo Jesucristo cumple con la primera de las 7 fiestas. Dice, a solo horas antes de comenzar la Pascua, posiblemente en el año 33, eso no es tan claro, ¿eh? De nuestra época, la Biblia nos confirma lo siguiente, Jesús se convirtió en nuestra Pascua, completando el cumplimiento profético del Pesaj, del pasar por alto, durante su sacrificio y muerte expiatoria. ¿Eh? ¿Qué es lo que nos escribió Pablo? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por lo tanto, ya tenemos el cumplimiento de la primera fiesta. Segunda fiesta, panes sin levadura. Los panes sin levadura se refiere, ¿cierto?, a el sin pecado. Por lo tanto, también Jesucristo cumple con su parte, porque ustedes saben que Él fue sacrificado sin ninguna falta, sin ningún pecado. No se halló mentira en su boca. Eso es lo que decía. Dice, celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que ese mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Sin pecado. Por lo tanto, Jesucristo también cumple con esta parte. Se celebra inmediatamente al otro día del de la Pascua. Inmediatamente al otro día del de la Pascua. Dice, significado, una semana comiendo panes sin levadura, recordando cómo Dios sacó rápidamente a los israelitas de Egipto. También representa limpiarse del pecado y la sepultura de Jesús. ¿Cuál es el cumplimiento profético? Te lo voy a leer. Dice, en esta ceremonia se ponía la levadura sobre una cuchara de madera. Cuchara de madera, la cruz, madera, ¿ya? Se envolvía en una tela de lino. Jesucristo fue envuelto en una tela de lino y se echaba al fuego. Es que es lo que representa la sepultura, ¿se fijan? O sea, es toda una simbología de la sepultura de Cristo. De esta misma manera Jesús fue puesto en un madero y el pecado fue echado sobre él, porque fue cargado el pecado de todos nosotros. Eso es lo que dice la Biblia en Isaías 53. Jesús es el pan de Dios sin levadura, sin pecado, que fue sepultado en un lino, ¿cierto? Tal cual lo que tenía que ver. Se dice, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y ahí también nos exhorta en Corintios Pablo a que dejemos, ¿cierto? Nos deshagamos de la vieja levadura, ¿ya? Vamos a seguir. Tiempo del cumplimiento, dice, durante la Pascua, en el año de la muerte de Jesús, el día de su sepultura. Dice, de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies en largos lienzos de lino. Fíjense la relación de lo que era la ceremonia judía respecto del cumplimiento profético. Dice, el lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. La fiesta de las primicias, tremendamente importante también. Esto era, digamos, acordémonos que todas las ceremonias, las fiestas judías tienen que ver con algo de las cosechas, con algo de presentar a Dios, con algo del campo. No vamos a leer obviamente todo el pasaje de Levítico, pero dice, cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha,
lleva al sacerdote el primer manojo, y aquí presten atención, de tu primera cosecha de grano, manojo, gavillas, el concepto, para que veamos cómo eso se cumple con el Señor. Dice, al día siguiente del día de descanso, el sacerdote lo levantará ante el Señor, a fin de que sea aceptado a tu favor. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de 1 año sin defecto, como una ofrenda quemada al Señor. Significado, primeros frutos. Estos primeros frutos, lo que se llaman las primicias, se presentaban como una ofrenda a Dios. Y esto era el primer día después del sábado, eso quiere decir el día domingo. O sea, 2 días después de que comenzaba la Pascua. Dice, hasta el día en que la primera gavilla de la nueva cosecha era llevada al santuario y mecida delante de Dios, en agradecimiento por la bendición de la nueva cosecha, no se podía comer de la misma. Levítico dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo, dice, es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Por lo tanto, dice, caía en el día después del Shabbat, después del sábado, eso quiere decir el domingo, o el primer día de la semana. A partir de ahí se debía contar 7 semanas, que eran 49 días, más un día, y se celebraba lo que era el Shavuot o Pentecostés. Los primeros frutos son una imagen de la resurrección de Cristo. Primero que todo, Él es las primicias, la Biblia lo dice muy claro. Dice, como el primero de la resurrección, prometiendo la resurrección de los santos después de Él. Dice, Jesús resucitó el primer día de la semana, el día después del Shabbat, siendo así el primero de entre los muertos, tal como Pablo lo dice. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por lo tanto, Jesucristo cumple con lo que son las primicias. Dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Se fijan? O sea, Jesucristo resucita y viene todo un milagro. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra primicia había resucitado. Pero fíjense lo que dice acá, cumplimiento profético. Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Se fijan? O sea, Cristo en la primicia agarra la gavilla para presentarla delante de Dios, que son estos santos, que son los que resucitan, junto con la resurrección de Cristo. Estos santos se presentan. Ahora, ¿ustedes creen que esos santos volvieron a morir? ¿Qué creen ustedes? ¿Volvieron a morir? ¿Los tuvieron que sepultar de nuevo? ¿Se enfermaron de nuevo? ¿O no será que habrán sido presentados como gavillas delante de Dios? La Biblia no es clara al respecto. Ojo, no es clara al respecto, pero yo creo en mi fuero interno, de acuerdo a lo que he visto en la palabra de Dios, que ellos fueron parte de la resurrección de Cristo y fueron llevados como gavillas delante del Padre. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Me voy a saltar, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y en Romanos también dice, si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pasemos ahora a la fiesta de Pentecostés. Acordémonos que es la semana 50. Me queda poco tiempo, así que voy a tratar de ir yendo rápido con estas ideas. Dice, como vimos, en la fiesta de las primicias, dice que ayer en el día después del Shabbat, después venían los 49 días, por lo tanto, Pentecostés significa 50, por lo tanto se le llama también la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas.
dice, describe la fiesta del 50º día después de la Pascua. Dice, la cuarta fiesta en hebreo es llamada Shavuot, la cual significa fiesta de la semana. Esta fiesta se encuentra como un eslabón de unión entre las 3 fiestas de la primavera y las del otoño. Ya viene de la palabra griega, ¿cierto? Que significa 50. Dice, y contaréis, bueno, no lo vamos a leer para ir un poquito más rápido. ¿Eh? Dice, también esta fiesta tenía que ver con los servicios de los sacrificios y con la agricultura, y era, al igual que la tercera fiesta, una celebración de acción de gracias por las cosechas. Ya, dice, a esta altura del año, en Israel, ya se ha terminado la cosecha de los cereales y ya se puede hacer pan del fruto de la nueva cosecha. Dice, en tiempos del templo, hasta que en esta celebración se hubiese mecido ante el Señor 2 panes como primicias, en señal de agradecimiento por la bendición de la nueva cosecha. Es que me carga cuando se baja esa cuestión. Dice, bueno, conmemora, esto es bien importante, conmemora el día en que Dios le dio la ley a Moisés y el nacimiento de la iglesia al llegar al Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurrió y qué conmemora? Después de un cierto tiempo, Israel llega al monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios llama a Moisés para que suba al monte, y viene toda una serie de rayos y cuestiones. Bueno, y Dios le da las leyes a Moisés en ese momento. Y eso es lo que se celebra, la entrega de las leyes. ¿Ah? Dice, bueno, y obviamente con la entrega de las leyes, lo que está haciendo también es el nacimiento de la nación de Israel. Dice, en la actualidad los judíos festejan este día como fiesta de la legislación en el Sinaí, ya que según la tradición pasaron 50 días entre el éxodo de Egipto y la recepción de los mandamientos en el Sinaí. ¿Eh? Muy importante. Pero ¿cuál es lo importante? La promesa que aparece en Jeremías, que dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Por lo tanto, el Pentecostés tiene que ver con el nacimiento de la iglesia, la venida y la llenura del Espíritu Santo, y que Dios pone sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Eso es el Pentecostés. No es solamente el bautismo en el Espíritu Santo, va más allá que eso, va mucho más allá que eso. Dice Jesús antes de ascender, bueno, les da el mandamiento, ¿cierto? Que no se vayan. Jesús estuvo predicando 40 días, o sea, se estuvo mostrando, no predicando durante 40 días. Se fueron al aposento alto, bajó el Espíritu Santo y dice que fueron llenos. ¿Y por qué se aparece? ¿Por qué se aparecen lenguas de fuego? Porque esas lenguas de fuego están representando que Dios está marcando con fuego lo que es sus promesas y su ley en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cumplimiento profético dice, cómo nació el judaísmo y la ley de Moisés, así también nació la iglesia. Y llegó la palabra de Dios a los gentiles. Importante, porque ese día se predicó y llegaron como 3.000 inmediatamente, cuando se repartieron lenguas, hablaban en otro idioma. ¿Ah? Fue realmente muy impresionante lo que se produjo ahí cuando estaban los 120 reunidos. Dice, la semilla del mensaje de salvación que Jesús presentó como la semilla de la palabra había traído su primer fruto. ¿Por qué? Porque se añadieron como 3.000 personas. Increíble, en el primer Pentecostés murieron como 3.000 personas. ¿Por qué? Porque vino el juicio con las serpientes. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando la ley a Moisés, el pueblo se rebeló, Moisés bajó con las leyes, ¿ya? Y vino juicio de Dios y murieron como 3.000 personas. Sin embargo, con este nuevo Pentecostés son 3.000 personas que se salvan y entran al reino de Dios. Dice, ellas fueron como un sacrificio de agradecimiento delante de Dios de ahí en adelante. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué más dice?
de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Bueno, vamos rápidamente a las fiestas de otoño, las trompetas. La fiesta de la expiación, del Yom Kippur, o el Día del Perdón, y de los tabernáculos. La fiesta de las trompetas, ¿cierto? Dice que Dios da algunas instrucciones. El primer día del mes señalado, a principio de otoño, guardarás un día de descanso absoluto. Será un día oficial de Asamblea Santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompetas, que terminaban con un chofar, que era una trompeta de cuero. No harás ningún trabajo habitual en ese día. ¿Qué es lo que harán? Van a presentar. Bueno, las tres fiestas del Señor restantes ocurren en otoño, en el séptimo mes ya del año judío, que es Tishri. Es un año sabático, por lo tanto, lo que es el año sabático es como el día sábado para la semana. Para el año sería ese mes. Al igual que las fiestas de primavera, las de otoño tienen un significado histórico, profético y espiritual. Vimos que las primeras fiestas encontraron su cumplimiento profético con Jesucristo, ¿cierto? Y después viene el Pentecostés con la iglesia, y viene la presencia de Dios. Dice, la quinta fiesta cae el primer día del séptimo mes. Dice, la fiesta de las trompetas introduce las tres fiestas de otoño que hacen alusión a los tiempos del fin y simbolizan el comienzo del reino de Dios. Aquí está la fiesta de las trompetas. Ya dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primer día del mes, tendrás día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y ahí sigue dando algunas características. ¿Cuál es la creencia judía que representa esto? Dice, es un día de juicio, un llamado por arrepentimiento y un tiempo de convocación para la nación. Incluso los escritores judíos nos dicen, Isaías explícitamente asoció el sonido del chofar con una amonestación contra el pecado. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia, por favor, hay alguien que está, Margarita, por favor, si puede apagar el micrófono. Dice, y anuncia a su pueblo su rebelión. También está implícito la reunificación del pueblo judío y el retorno final a Dios. ¿Cómo será anunciado? Con un chofar, con la final trompeta, con una trompeta. Dice, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo y en Jerusalén. Dice, un día de juicio para todo el pueblo. Dice, el hombre es juzgado en Rosh Hashanah, que es la de las trompetas, y es sellado en el Yom Kippur, que es el día del perdón. En el Talmud, que es uno de los libros sagrados, entre comillas, de los pueblos judíos, que es lo que dicen ellos, dice, declara, en el año nuevo, todas las criaturas pasan delante de él como ovejas. Tal como es declarado, es él quien moldea el corazón de todos ellos y considera todas sus acciones. ¿Qué más dice? Los toques de trompeta. El primer día de Tisri, el de las trompetas, se tocaba una vez más la trompeta. Ese toque consistía en 3 series distintas de 30 trompetazos cada una, ¿ya? Los cuales concluían con un toque de 10 trompetazos. Al final se escuchaba un último toque, una final trompeta que se le llamaba el gran toque. El gran toque de la trompeta. ¿Qué es lo que nos estaría recordando? Dice el sonido como de bocina que iba aumentando en extremo cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí para hablarle a Moisés. También se asocia a Santa Convocación, el día de la trompeta tocada durante el evento, resurrección de los muertos. Todo esto es lo que dicen los judíos. Por lo tanto, también el toque de la trompeta del gran toque representa también la resurrección de los muertos, el día de salvación, la reunión del novio y su novia, entre otras cosas en común. ¿Se fijan? O sea, hay algo que está por venir respecto de esto. Debido a que el arrebatamiento y la fiesta de las trompetas comparten las mismas características y el hecho del patrón de cumplimiento profético de las fiestas anteriores en su respectiva fecha, o sea, cada fecha se cumplió y el cumplimiento profético
se cumplió en la misma fecha. Por lo tanto, hay gente que cree, o estudiosos, que dicen que el rapto va a ser también en la fiesta de las trompetas. Pero el Señor dice que el día ni la hora nadie lo sabe, ¿cierto? Dice el significado, dice cada año cae en un día diferente, especialmente si usamos el calendario gregoriano, ¿cierto? El día ni la hora de comienzo nadie lo sabe hasta que se haga la debida observación lunar por 2 testigos según la costumbre judía. Por lo tanto, igual se podría considerar que el día y la hora nadie lo sabe, respecto a los 3 días que significan la fiesta de las trompetas. Bueno, esto lo vamos a saltar, que también está relacionado. Los invito a que lo lean dentro del estudio que les mandé. Tenemos el cumplimiento profético, dice, si vemos la fiesta anterior, Pentecostés, vimos que representaba la venida del Espíritu Santo, por lo tanto, entendemos que la siguiente fiesta, la de las trompetas, representa el próximo evento de importancia para la iglesia. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Nos vamos a saltar esto por el beneficio del tiempo porque ya son las 21:10. Y vamos a dejar tiempo también para algunas preguntas. Después tenemos el día de la expiación, que es la del perdón, la del Yom Kippur. Se los voy a dejar como tarea, esta y la otra, ¿cierto? Que es la última fiesta, que es la de los tabernáculos. Bueno, esta representa la venida física de Dios con juicio y sanar la tierra, tiene que ver con eso. Cuando se da el cumplimiento de esta fiesta profética, en la segunda venida de Cristo después del Armagedón. ¿Ah? Eso hay que tenerlo claro. Ahí después ustedes pueden ir leyendo un poquitito más. Disculpen que no lo pueda ver completo, pero igual ustedes, yo sé que son bastante estudiosos. En esa fiesta, ¿qué es lo que se hacía? El sacerdote sacrificaba, ¿cierto?, un cordero por sí mismo, entraba al templo vestido de lino, era el único día en el año que entraba, ¿cierto?, al lugar santísimo. Y así como nuestro Señor, ¿quién es? Nuestro sumo sacerdote también, ¿cierto? Que Él tomó su propia sangre y la presentó delante de Dios. Bueno, ¿qué es lo que representa el macho cabrío? Este macho cabrío se colocaba en las manos el sacerdote sobre su cabeza y les traspasaba todos los pecados del pueblo. Y después de ese macho cabrío, ¿qué es lo que se hacía? Se iba a perder al desierto y se dejaba en el desierto. También tiene toda una representación. Luis, por favor, si puede apagar el micrófono. Bueno, y tenemos la última gran fiesta, chiquillos, que es la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Que celebra los 40 años en que estuvieron en el desierto y que representa el milenio, ¿cierto? La venida del reino de Dios sobre la tierra. ¿Ah? Básicamente, eso es lo que representa. Por lo tanto, hay 7 fiestas judías que tienen un significado histórico, profético y también espiritual. Eso sería, no voy a seguir dándole más, se los dejo como tarea. Ahí se fijan, hay harto que pueden estudiar también, no es malo.